Bien, muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos esta mañana del 5 de octubre. En esta ocasión, en esta sesión académica correspondiente al mes de octubre, tenemos una temática pues muy interesante, puesto que a pesar de las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades no transmisibles siguen siendo uno de los principales bastiones hoy en día en materia de salud pública y principal desencadenante de todas aquellas enfermedades que hacen que los años de calidad estén disminuyendo, y por tal forma el dedicarle el día de hoy una temática importante hacia la obesidad y analizar sus determinantes en México nos hace que no tenemos que olvidarnos de este tema tan importante, y con esto tomar una decisión como Sociedad Sinaloense de Salud Pública con el fin de poder llevar hacia las autoridades, puede ser Secretaría de Salud o bien al Poder Legislativo, para poder crear nuevas conductas, nuevas propuestas para disminuir esta temática hoy en día. Me da mucho gusto saludar a la doctora Celius Yarasri Ramón Pedraza, que es nuestra secretaria del Consejo Directivo de esta mesa directiva, el doctor Carlos Hernández, vicepresidente, y a nuestro tesorero, el doctor Enrique Lizarga Aramburo. Le doy el uso de la voz a la doctora Celius para continuar con la temática. Gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta sesión del mes de octubre del año 2024 de la Sociedad Sinaloense de Salud Pública. Como cada mes, bueno, pues nos reunimos precisamente para tener esta reunión en donde tocamos temas de importancia para la salud pública de nuestro estado. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar del tema de obesidad, y me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Quiero presentarles al maestro Julio Augusto Mendívil Araujo, quien es licenciado en nutrición por la Universidad CESMA. También es maestro en ciencias de educación por la Universidad Santander. Es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa en las licenciaturas de Medicina, Fisioterapia, Imagenología, Gerontología, Podología y Citotecnología. También es docente en la Universidad CEUS en la carrera de Odontología. Es colaborador y columnista en medios informativos, tanto en radio como prensa digital, y es ex jefe del Departamento de Comunidades Saludables de la Secretaría de Salud. Le damos la bienvenida al maestro Julio Mendívil y le cedemos el uso de la voz. Maestro Julio, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctor Juan Carlos. Y pues buen día. Bienvenidos a todos y a todas. 5 de octubre vamos a tocar un tema pues que creo es oportuno mencionarlo ahorita en el contexto de un mes que propiamente pues trae consigo algunos días, ¿no?, que normalmente solemos usar para conmemorar o acordarnos, vaya, o recordarle a la población también que en el sentido de lo que es la salud, pues hay que estar atentos, ¿no? Viene, por ejemplo, el 10 de octubre, Día de la Salud Mental. El 16 de octubre es Día Mundial de la Alimentación, así como el 19 también de octubre es Día de la Lucha, ¿no?, o contra el cáncer de mama. Entonces, en ese sentido, hacemos esta referencia con todo el énfasis, ¿no?, de que en la cuestión de la salud, pues son competentes en el área, ¿no? Sobre todo en este tema de la obesidad. La obesidad deja muy marcado algunos puntos que en efecto tienen que ver con los determinantes de la misma y que pudieran ser, por ejemplo, principios para que haya algún trastorno o se genere en consecuencia, ¿no? Epidemia de obesidad en México, un análisis integral de sus determinantes. Vamos a ver un poquito sobre cómo estamos ahorita en la cuestión actual, en el contexto sobre todo de lo que es los determinantes actuales. Nos vamos a enfocar en ese sentido.
un poquito sobre la cuestión de la salutogénesis también, que era un tema que estábamos comentando anteriormente en la mesa y que desde luego lo queremos hacer viral, ¿no? ¿Para qué? Pues para informar, dar difusión, dar promoción y obviamente llegar a más población mientras sea posible. Doctor Juan Carlos, vamos a comenzar. Bueno, nada más comentarles el contexto en el sentido de lo que es la definición, pues ya muchos estamos muy relacionados, ¿no? Con este tema de lo que es la obesidad. Entonces, en grandes rasgos, pues, y el esquema que tenemos por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues es aquella acumulación, ¿no? Anormal o excesiva de grasa corporal en los individuos, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? En sí, pues obviamente es perjudicial para la salud y más allá del contexto, cuando hemos comentado que hay una obesidad, por ejemplo, establemente en el contexto del metabolismo sana, pues no pudiéramos decirlo como tal, porque llega un grado en el que obviamente se van a juntar todas las comorbilidades, ¿no? Que son latentes a la misma. En México y a nivel mundial usamos un parámetro que se llama índice de masa corporal, que precisamente es para medir o calcular el grado que se tiene. El cálculo viene siendo pues su peso sobre la estatura al cuadrado, ¿no? Entonces ahí viene una formulita. El hecho de que alguien presente arriba de 25 se le considera una persona que presenta sobrepeso y arriba de 30 una persona que estaría cursando con obesidad. Y más en adelante, pues obviamente obesidad grados, ¿no? 1, 2 y 3, que ya sería una obesidad severa. Sin embargo, pues también mencionarles el rango normal, el normopeso sería de como entre 18.5 a lo que sería 24.9 y lo ideal es que todos estemos en ese índice de masa corporal. Más adelantito vamos a tocar un contexto en el que tiene que ver el índice de masa corporal en la actualidad contra el porcentaje de lo que es la grasa corporal y la grasa visceral, ¿no? Adelante, amigo. Sin embargo, pues bueno, existen epidemia pues ha venido en crecimiento, ¿no? A partir de 1996 más o menos, o el 2006, cuando se decretan a la obesidad y a la diabetes como epidemias mundiales, pues ha venido un repunte, se ha estado veniendo alguna alza de enfermedades metabólicas que están relacionadas con personas que presentan sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, nos dan la pauta de que es una de las condiciones para que esta misma se presente, ¿no? Es una enfermedad crónica, de estas que le llamamos no transmisibles y que evidentemente tienen un gran peso de salud en lo que es el entorno a la salud pública, ¿no? Es heterogénea, evidentemente, todo lo que implica en ella, es progresiva desde luego y está implicada desde lo que son las enfermedades cardiometabólicas, entre las que destacan pues aquella que es hipertensión. En la actualidad, por ejemplo, México, tenemos una tasa, una prevalencia como del 30% de la población que está presentando hipertensión. No obstante, lo que llama la atención en ese caso es cuando la persona no ha sido diagnosticada como tal porque no lo sabe, ¿no? Por eso se le llama la enfermedad silenciosa. Tenemos también un alto índice en diabetes tipo 2, está sobre todo relacionada con los malos hábitos dietohigiénicos en el sentido de la alimentación, el sedentarismo, etcétera. El caso de la gota, pues esta se genera por un incremento más que nada o un metabolismo, vaya, de lo que tendrían que ver las purinas, ¿no? Provenientes del nitrógeno, de las proteínas y que en consecuencia generan pues estos cristales y se forma lo que es la gota, una enfermedad que también está quejando mucho a la población. Luego, el caso de las dislipidemias. En el ENSANUD 2021 más o menos manejaba que México tenía alrededor de un 18% de la población, 20 creo, que presentaba colesterol elevado. Sin embargo, la mayoría, bueno, la mitad, más de la mitad de la población mexicana mayor de 20 años, claro, presenta lo que vendría siendo triglicéridos elevados. Y ese parámetro nos da pauta a nosotros para ir relacionando con mayor razón el incremento de aquellas grasas
que evidentemente tienen una mayor densidad energética, pero que están relacionadas con aquellos carbohidratos ultraprocesados, ¿no? Sobre todo el consumo, por ejemplo, de las bebidas carbonatadas, lo que viene siendo las sodas, lo que viene siendo pastelillos, todos estos productos que lamentablemente tienen un sinfín de ingredientes, hacen que se disparen los niveles de dilipidemias progresivamente, sobre todo los triglicéridos cuando se consume, ¿no? En grandes cantidades, o sobre todo la frecuencia. Nuestra población pues lamentablemente presenta un índice elevado en el consumo de estos productos. Y obviamente, en consecuencia a estas anteriores, se presenta el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, pues ya es esa conjunción que lamentablemente está quejando incluso a la población infantil, que también pues es algo que nos preocupa mucho, sobre todo lo comentábamos hace unos días, el doctor Juan Carlos, en el sentido de que uno de los síntomas o bueno, evidencias, cuadros evidentes de clínicos, la acantosis nigricans se ha estado presentando mucho en la población, ¿no? Y eso se debe también a la insulinoresistencia derivada de esos síndromes. En la cuestión de las enfermedades mecánicas, pues también tenemos algunos problemas, ¿no? De salud, como lo es la apnea del sueño, muchos casos diagnosticados, enfermedad por reflujo del ácido, todo lo que tiene que ver con las enfermedades gastrointestinales, porque evidentemente, ¿no? Los jugos intestinales pues intervienen de una forma que pueden hacer una erosión, sobre todo en lo que estamos consumiendo, y le metemos productos sintéticos, porque así los categoriza el sistema NOVA, ¿no? A todos aquellos que son ultraprocesados, son productos sintéticos, no son alimentos como tal. Enfermedades de la vesícula biliar, incontinencia urinaria, osteoartritis, pero también otros problemas plantales, ¿no? Que suelen generarse allá en las extremidades, en los pies, que incluso, por ejemplo, ahora tenemos formando más bien a licenciados en podología que se encargan de todos esas alteraciones, ¿no? Y bueno, sobre todo hace unos 5 años salió una nota, ¿no? que estremeció prácticamente a toda la población, sobre todo en el contexto de la salud, en la que se especificaba que el presentar obesidad, sobre todo, pues estaba relacionada con más de 10 tipos de cáncer, ¿no? Entonces aquí ya referimos que al menos con 12, ¿no? De entre los que destacan el esófago, de endometrio, de colon, sobre todo los gástricos. En el caso de las mujeres, pues cáncer de mama, ¿no? Que han estado pues siempre presente todavía, y sin embargo que es oportuno, lo vuelvo a insistir, en que este mes tengamos que hacer concienciación, ¿no? Y bueno, desde luego también que las condiciones de salud mental pues se ven alteradas. En este caso hay una presentación, por ejemplo, de ansiedad, obviamente, depresión, trastorno por atracones, entre otros trastornos de la alimentación que lamentablemente juegan un papel muy importante derivados de la misma condición de presentar obesidad, ¿no? Sobre todo en un país en el que hay mucha estigmatización. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? En la salud pública, sobre todo con las comunidades y en el caso de las generaciones más jóvenes, ¿no? Amigo, la siguiente, por favor. Ahora bien, hay un punto aquí que nos tiene también como muy alerta, ¿no? Que es la obesidad infantil. Y lo decimos así porque lamentablemente antaño no se miraban estos índices elevados, ¿no? Que tenemos en la actualidad, en donde pues los menores de edad están presentando grados de obesidad, y que desde luego tiene que ver mucho incluso con todo lo que ha sido la trayectoria o largo de vida de esa pareja, ¿no? De esa mujer que está embarazada, y que desde luego en el contexto de la que viene siendo la planificación, pues deja entrever que hay algunas cuestiones que afectan, ¿no? En este sentido. Lo que nos preocupa más que nada es que cuando se presenta la obesidad infantil, esa progresión va a seguir, y es muy seguro, pero muy seguro, que como una persona adulta joven o adulta mayor siga presentando la enfermedad. Hace poco estábamos comentando el tema de la esperanza de vida que existe en México, y
ha aumentado ciertamente en hombres a los 75, creo, 73, y en mujeres hasta los 78. Sin embargo, no nos, ¿cómo le diré? No nos súper sorprende, ¿no? Los años que ahora vivimos, sino más bien cómo llegamos a ellos. Y con base a este problema emergente, la obesidad infantil, pues estamos asumiendo que estos menores puedan llegar a crecer con la misma condición, sobrepeso, obesidad y evidentemente, ¿no? Los mayores riesgos de que esta población pediátrica pues tenga consecuencias negativas. Y es que también nos preocupa porque en esa etapa es donde normalmente uno establece los hábitos, ¿no? Estos criterios que tomamos desde casa, desde la escuela, desde las normas que nos rigen allá afuera y que obviamente estiman el comportamiento de la población. Entonces estos hábitos dietohigiénicos se toman en esa etapa, ¿no? Es donde los tenemos que formar, es donde los tenemos que trabajar con mayor razón, dar un sentido de la difusión, promover lo que son los estilos saludables, las conductas, y por ello es cuestión de que hagamos una sinergia para trabajar con mayor ímpetu en este grupo, ¿no? Y luego desde todo, hay un mayor acceso obviamente a los alimentos con alta densidad energética y que ese grupo pues pudiéramos decirle que es un grupo de riesgo, ¿verdad? Porque fácilmente los pueden atrapar. Se han venido haciendo reformas aquí en la cuestión de las normas de salud de México, en las que, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos pues nos ayuda precisamente a que ese menor tenga una elección más consciente de lo que viene haciendo ese producto y que pues vaya teniendo noción de lo que implica el consumo frecuente. El consumo, por ejemplo, ahora incluso es más, dentro de las normas, por ejemplo, están que en cierto perímetro ya no es ni siquiera viable que haya un establecimiento de comida chatarra, ¿no? En donde se esté ofertando. Y en este caso, pues los recién nacidos que últimamente los pesos han sobrepasado la media, que es 3 a 4 más o menos, 3.5, y pareciera que es normal cuando un bebé o una bebé nace, ¿no? Con 5 kilos y dicen, oh, wow. Sin embargo, cuando está en el 3 y medio, refieren, ¿no? En la actualidad que, oye, le faltó peso o algo así. Sin embargo, eso se debe a la percepción que estamos teniendo de que es más, ¿no? El número visible de personas con sobrepeso y obesidad. Sin embargo, estos bebés, pues obviamente van a tener algunas alteraciones metabólicas que bien puede ser, por ejemplo, intolerancia a la lactancia materna. Debido a eso hay un incremento de fórmulas ahora, como podemos apreciar en las industrias, ¿no? Y que no son, pues, finalmente un producto que pudiéramos estimar para bebés, pues, ¿no? De cierta manera. Hay una resistencia a la insulina también que evidentemente va a traer consecuencias en su pobre metabolismo, ¿no? Porque está en desarrollo, está en una etapa plástica. Entonces esas alteraciones también en articulaciones se van a presentar debido al peso que está generando y que obviamente pues no puede sostener. Además, como apnea obstructiva del sueño en menores de edad, tenemos ya, conforme vaya su desarrollo, una baja autoestima por problemas depresivos y ansiedad generada de lo mismo, ¿no? Y esto sobre todo porque, pues, obviamente, esos neurotransmisores, por ejemplo, cerebrales, tales que se están sintetizando en lo que es el hipotálamo, como la dopamina, la serotonina, y que tienen que ver con estos principios que tiene que ver la comida chatarra, el sedentarismo o lo que le llamamos como un placer barato, interviene bastante, ¿no? Negativamente en ellos. La televisión o ahorita en el contexto de los videojuegos, los smartphones, sus tablets, ¿no? Entonces hay un riesgo elevado de enfermedades crónicas que evidentemente tenemos que darle seguimiento desde el momento en que viene esa fecundación, porque se supone que lo ideal es planificar, ¿no? Planificar siempre en parejas cómo vaya a venir y que obviamente pues se desarrolle oportunamente, ¿no? Amigo. Hay un punto que me gustaría tocar así muy por encimita nada más, y es sobre la cuestión de los antecedentes evolutivos, ¿no? Como por ejemplo,
Ahorita hay algunos contextos en el que ciertos, por decir así, gurús, ¿no? De lo que viene siendo la alimentación y la nutrición en el contexto dietético, hacen referencia, por ejemplo, a estilos de vida en la actualidad que lleven a una alimentación lo más ancestral que se pueda. Y refieren pues que por naturaleza evolutiva nosotros pues estamos marcados para lograr consumir aquello, ¿no? Que eran los granos, semillas, las carnes, lo más natural que se pueda. Y en cierto punto tienen razón. No obstante, también tenemos que entender que en la actualidad ya es muy difícil encontrar un alimento que por sí solo sea pues ya de origen natural, ¿no? Entonces esta parte también ha venido a incrementar esa pues todavía no seguridad alimentaria, pero por lo menos decir que tenemos a algún punto ahí en el que cuando suela presentarse algún caso de hambruna, pues estos alimentos, ¿no? Que ahora están mutagenados para bien, pues nos puedan dar una sobrevivencia. No hay ninguna manera o ninguna otra vía de sobrevivencia en la actualidad más que lo que es la alimentación, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos de preocuparnos mucho en el sentido qué es lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, antaño había esa precariedad alimentaria y que por lo tanto tenía que haber en los seres vivos de aquel entonces, de los seres humanos, una necesidad de acumular la grasa, puesto que la grasa lipídicamente, la grasa, perdón, metabólicamente funciona como reserva energética. Entonces, cuando hablamos también ahorita en la actualidad sobre la glucosa, que pues al final de cuentas todo lo que nosotros consumimos la va a generar, aun cuando haya una ausencia de carbohidratos, no significa que sea lo más ideal, ¿no? Porque, insisto, ya los tiempos cambian, nosotros traemos un antecedente evolutivo y seguimos evolucionando. Por lo tanto, ante esos cambios metabólicos es que se vienen generando mutaciones genéticas y es preciso recordar que existe un término que se le llama epigenética y que es la vinculación obviamente entre todos los cambios medioambientales y la genética. No es la misma, lo he comentado muchas veces y me gusta siempre tocar este tema, no es la misma una madre que está lactando en la Ciudad de México a una madre que está lactando en la ciudad de Culiacán. Y esto se debe al entorno ambiental que existe, en el cual esa madre, por ejemplo, está desarrollando mayores oportunidades para brindarle una monoglobulina, nutrientes a través de la lactancia materna porque su entorno así se lo está pidiendo, ¿no? Está sujeta a ese cambio epigenético y que obviamente viene generándose a través de las generaciones que se han estado presentando a lo largo, ¿no? De nuestra existencia, tal como viene la imagen ahí. Hay un proceso, sin embargo este proceso obviamente llega a un punto en el que pues ya nos quedamos como si tuviéramos todos bien plantados ese genotipo ahorrador y que prácticamente en la actualidad pues pareciera que no lo hemos desactivado, ¿no? Cuando yo creo que ya no estamos en instancias de ahorrar. Ya en la actualidad las sociedades que tenemos es una tradicional contra una moderna. En el caso de la tradicional, pues hay una incertidumbre dietética, así lo refiere Campillo Álvarez, pero había una actividad física alta. No obstante, en la moderna, por ejemplo, tenemos ciertamente una estabilidad dietética, sin embargo, una muy reducida actividad física, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar que en los trabajos actuales, las generaciones actuales, pues lo que viene siendo la actividad física y eso, no están muy bien consideradas. No obstante, también versus hay una como un boom ahorita en una cierta población joven que ha estado presentándose y manifestándose más en el área fit, ¿no? De una vida saludable, ir a los gimnasios y alimentarse bien. Esperemos que esa tendencia en esa generación pues se quede marcada, ¿no? Amigo, ahora bien, en el contexto actual, pues de acuerdo a lo que maneja la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, a nivel mundial, alrededor de 800 millones de personas
están presentando esta condición mórbida, ¿no? Y en México hay un estimado de 50 millones de personas adultas arriba de 20 años que están presentando sobrepeso u obesidad. Entonces esta tasa es muy elevada cuando estamos hablando de que somos cerca de 130 millones, ¿no? Entonces nos estamos acercando prácticamente a lo que vendría siendo la mitad. Obviamente no estamos considerando en esta parte, ¿no? Las poblaciones adolescentes, menores, preescolares, que sobre todo vienen muy marcadas en este sentido y que obviamente la complejidad del problema que sistémico, tiene que ver mucho también con la desnutrición, lo refieren en cuestión con el cambio climático. Y cuando hablamos de nutrición, por ahí a lo mejor muchos dirán, bueno, estamos hablando de obesidad, ¿no? Sin embargo, insisto, hay un término que he estado implementando y que he estado un poquito estudiándolo más porque nos llama mucho la atención. Nuestra población está sobreenergizada. Cuando hablamos de sobreenergizada, nos referimos a que el consumo que tiene frecuentemente son aquellos que aportan una densidad calórica elevada, porque nos aportan carbohidratos simples pero ultraprocesados que nos aportan en mucha cantidad de energía, las calorías, pero esas calorías lamentablemente se le llama calorías vacías, ¿no? Es decir, carecen de aquel nutriente tanto vitaminas, minerales, así como de las macros en buena calidad. Y lo digo en buena calidad porque pueden decir que a lo mejor, no, ¿sabes qué? Sí estamos teniendo un consumo de buena fuente de alimentos. Sin embargo, la calidad, insisto, y más adelante lo vamos a ver, incluso la cocción tiene mucho que ver en esa cuestión de que aqueja que realmente hay una desnutrición en una persona que esté presentando este grado de obesidad elevado. No necesariamente, sin embargo, sí creemos que pueda darse genere ese caso. Y la cuestión del cambio climático lo hemos estado viendo. Simplemente nuestro estado acaba de atravesar por una situación crítica sobre el agua, ¿no? Y ya desde ahí es evidente que cuando hay un problema que pueda generar en las presas y que no haya retención de agua, pues obviamente los productores agrícolas, que desde luego Sinaloa es un estado con alta cantidad de agroalimentos, pues se van a ver afectados y eso nos afecta a nosotros porque obviamente no tendríamos esa sustentabilidad. Entonces, por ello, cuando digo que pareciera que tenemos una seguridad alimentaria, no obstante, no es así, ¿no? Y en ese también contexto actual, pues mencionar sobre aquellos determinantes que existen y que siempre ha habido, ¿no? Que por decir, bueno, es que estamos consumiendo una alta ingesta, perdón, de calorías, estamos consumiendo mucha comida chatarra, somos sedentarios. Entonces, antes era muy común culpabilizar, por ejemplo, al individuo. Fíjense bien en este punto. Era muy común que dijéramos, ¿sabes qué? Es que échale ganas, cambia tu dieta, haz ejercicio. Y es muy fácil decir en la actualidad, esos determinantes pues se ven afectados porque realmente los entornos no favorecen mucho, incluso las industrias no favorecen mucho, pues los sistemas alimentarios que realmente debieran ser aliados, parece que a veces afectan a lo que viene siendo estas decisiones de consumo. Amigo, la que sigue. Ahora bien, se habla de que en el contexto actual hay ciertos determinantes que posiblemente estén marcando que este problema venga pues a la alza y que realmente no lo hemos parado, ¿no? El Instituto Nacional de Salud Pública a través de ENSANUD refiere que no ha habido un incremento pues exponencial, sin embargo siempre se mantiene ese porcentaje, es decir, no se ha detenido o no se ha reducido, sino que se mantiene. Y lo mirábamos, por ejemplo, anteriormente, México ocupa más o menos el lugar 30-31 a nivel mundial de obesidad en todos los grados, comparándolo, ¿no? Con más de 200 países
Y obviamente no es nada de sentirnos orgullosos, cuando también, por ejemplo, tenemos el deshonroso primer lugar en consumo de bebidas de cola, ¿no? O el primer lugar de toda Latinoamérica en consumo de productos ultraprocesados o chatarra, que estamos hablando per cápita 200 kilogramos al año. Imagínense, pónganse a pensar entonces qué es lo que estamos comiendo normalmente, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante que es la calidad de las calorías, que lo comentaba ahorita, ¿no? Sin embargo, hacemos énfasis en los carbohidratos. Lamentablemente, el consumo de los carbohidratos que se están frecuentando por la población son aquellos que tienen una carga glucémica alta. Es decir, aquellos que obviamente van a alterar dentro del metabolismo lo que vendría siendo la insulina, ¿no? Desde que se está sintetizando en las glándulas betas, ¿no? Ahí del páncreas. Obviamente genera que haya un exceso de la misma y por lo tanto pues esta no logre en cierto punto hacer un transporte adecuado. Entonces nosotros pedimos mucho, por ejemplo, y hacemos mucho énfasis en la actualidad sobre los índices de carga glucémica baja, sobre todo en las personas que presentan obesidad y que a su vez también están cursando con diabetes tipo 2, ¿no? Sí vamos a hacer un hincapié más adelante porque ahí hay una gran brecha entre lo que es la carga glucémica alta contra la carga glucémica baja. Y esto es cuestión de educación, es cuestión de difusión y promoción que está en nuestras manos como promotores de la salud, porque toda persona que está relacionada con la salud tiene que hacer ese trabajo, promoverlo, ¿no? En la actualidad también hay un contexto que tiene que ver mucho con la microbioma o el microbiota intestinal, ¿no? Hay una disbiosis. Y esa disbiosis se está generando por un exceso, obviamente, de productos ultraprocesados que vienen a alterar, obviamente, esas bacterias que se supone son aliadas. No obstante, pareciera que ahorita tenemos otro enemigo, ¿no? Y que sobre todo está dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo activamos, favorecemos ese microbioma intestinal? Pues con un alto consumo de prebióticos y probióticos. ¿Y de dónde los obtenemos? Pues de los alimentos saludables, ¿no? De las fibras, de las frutas, de las verduras, de los cereales, de las leguminosas, pero también de los productos fermentados, ¿no? Que tiene que ver mucho en relación con los carbohidratos fermentables. El estrés es otro problema metabólico, ¿no? Que lamentablemente me atrevería a decir que pareciera que ya no lo sentimos a veces. Hay una adaptación al estrés, metabólicamente es posible y llega el punto en que el individuo ya no siente esa presión porque lamentablemente ya está como entrenado, por decirlo así, ¿no? Su organismo relaciona sus actividades, su sentir, sus emociones y obviamente lo encapsula, ¿no? Por decir, para que no vaya sintiendo tanto daño. Esa adaptación al estrés lamentablemente se da incluso en los menores de edad y es donde más nos preocupa. Luego, desde luego, está la disrupción circadiana, la cuestión de los relojes biológicos, el gen clock, como por ejemplo tiene que ver mucho en la actualidad la falta de sueño. Sobre todo, insisto, en las nuevas generaciones porque pues no duermen. Normalmente duermen hasta muy altas horas de la noche y lamentablemente es porque están en videojuegos, tienen sus estas plataformas, como le digo, que tiene que ver bastante, ¿no? Pero también nosotros, como adultos jóvenes, adultos mayores, esta irrupción circadiana, pues no nada más es la falta del sueño, sino también la alimentación. La población mexicana tiene muchos ayunos prolongados, más allá de un enfoque de ayuno intermitente, realmente lo que tiene es prolongar esos ayunos por cuestiones lamentablemente de malos hábitos, malas conductas, desde luego, tal vez no tener una planificación oportuna de lo que se va a comer, de lo que se va a comprar, y obviamente viene a derrumbir todo, ¿no? Y esa disrupción circadiana evidentemente nos ataca mucho las cuestiones de hormonas, por ejemplo, ¿no? Como la melatonina, que se supone que en la actualidad pues ya se segrega menos.
Y hay unos obesógenos químicos que cuando hablábamos de un ambiente, por ejemplo, obesogénico, nos referíamos a aquel entorno en donde lamentablemente todo lo que tenemos alrededor pues es una accesibilidad a comida chatarra, ¿no? A comida que nos permite a nosotros decir, voy a gastar poco en esto, pero voy a amortiguar. Entonces no es así, no es así. Ese punto ya no nada más lo relata como ese ambiente obesogénico de ese entorno, sino también ahora tenemos esos obesógenos químicos y que han estado pues prácticamente en nuestro día a día durante muchas generaciones y que no los conocíamos y que hoy en la actualidad se les está dando mucha atención. Está, por ejemplo, el organoestaño, que es un conservador que se utiliza para los papeles y las maderas, que puede también funcionar como fungicida. ¿Y qué creen? Lamentablemente en las industrias alimentarias usan esos papeles, usan esas maderas y esas micropartículas pues obviamente se integran en el alimento que llega a nuestras casas, porque tiene que ver mucho desde que sale de la producción en el campo al traslado, a donde va a llegar para ofertarse y luego es del punto en donde nosotros vamos por ello, ¿no? Y lo seleccionamos para llevarlo a casa. Es todo un proceso, entonces no es nada más como decir es que aquí está el asunto, no, es complejo. Está el dibutilastaño también, que este es otro derivado de estos plásticos y este se filtra por el agua potable a través de los tubos PVC. No nos damos cuenta, pero se van soltando esas micropartículas. ¿Y qué creen? Pues llega a nuestro consumo, ¿no? Estamos prácticamente también consumiéndolas. Uno muy mencionado en la actualidad son los bisfenoles A, que estos se derivan de los plásticos que tenemos ahorita. Y lamentablemente me incluyo, ¿no? Porque soy un consumidor de repente, mal consumidor, tengo que decirlo, de agua embotellada y estos plásticos obviamente generados por los nuevos plásticos PETs que son mucho más baratos se supone para la industria pues contienen estos bisfenoles A que se han relacionado mucho con la disrupción, fíjense bien, endocrinológica, ¿no? La endocrina, alterando lo que es la función metabólica de la misma e incluso sintetizando por ahí que se generen o se pueda producir un tipo de diabetes tipo 2, fíjense, generada por lo que tiene que ver este consumo, ¿no? Un consumo excesivo. Estos microplásticos, por ejemplo, al abrir una botella de agua, incluso de otro producto, un suero, desen en cuenta. Y ahí mismo están esas particulitas y nosotros las bebemos. Entonces al momento de beberlas se incrustan en lo que vienen siendo estos órganos y desde luego atraviesan todo lo que sea posible hasta llegar a la sangre. Y de ahí que venga esa toxicidad, ¿no? Luego está la acrilamida, por ejemplo, todo el tiempo hemos estado relacionada con ella. Quienes sean fans de las papas fritas, por ejemplo, pues ahí están produciendo en altas cantidades lo que es la acrilamida, ¿no? Porque son subproductos de todo lo que tenga que ver con las frituras o cocciones en exceso de los carbohidratos. Por ello, pues, alimentos como el arroz que se utilizan para preparar sushi, alimentos como la papa frita, alimentos como por ejemplo otros carbohidratos, pues vaya, que se utilizan para que se consumen fritos, generan esta sustancia acrilamida que es tóxica y que llega a ser incluso cancerígena. Ya hay relación con ella directamente, ¿no? Y algunas otras, pues, como el dioxtil sulfosoxinato de sodio, que es un emulsionante dietético y que se le agrega sobre todo en aquellos alimentos que son ultraprocesados, ¿no? Para su conservación. Tal es el caso, por ejemplo, de productos como sabritas, galletas, bollería, incluso aquellos que se utilizan también para preparar productos o comida china. O incluso, lo comentábamos hace días con un grupo ahí que tengo de la Facultad de Medicina, médicos, sobre el hecho de las sopas instantáneas que ahí vienen incluidos, ¿no? Y que el consumo en México de estas sopas instantáneas se ha incrementado con la llegada del ramen, ¿no? Y bueno, toda esta serie de aditivos alimentarios que lamentablemente se utilizan pues para darle una mayor textura, un mayor sabor a los productos. Incluso también comentando con ese mismo grupo, comentábamos el asunto, una estudiante, bueno, dos estudiantes me hablaban sobre el hecho
de que estos colorantes, por ejemplo, pues cómo llegan, ¿no? A llamarnos la atención en productos de colores intensos, pero es a costo, vaya, de puros aditivos y colorantes que se le está poniendo. Insisto que el sistema NOVA los clasifica como productos sintéticos, ¿no? Y también, pues bueno, el caso de los pesticidas, que si bien, insisto, vienen a apoyar este campo agrícola, pues aún así hay una relación directa en alteraciones, ¿no? Metabólicas. Amigo. ¿Cómo estamos a nivel nacional en la combinación de sobrepeso más obesidad en la población relacionada, pues, de acuerdo al ENSANUD, medio camino, ¿no? Del 2020 del 2023, podemos ver que los menores de 5 años, una población del 7.7%, pues están presentando esta combinación. Nos preocupa, por ejemplo, que los escolares de 5 a 11 años tengan 36.5. Eso significa que 3 de cada 10 pues están presentando sobrepeso y obesidad. En ese caso, esa población que lo comentaba anteriormente, pues se van a continuar, fíjense bien la tendencia del grupo de adolescentes o jóvenes adolescentes de 12 a 19 años, 4 de cada 10 la están presentando. Y esto es por lo mismo, porque si se dan cuenta viene esa ponderación, ¿no? Esa progresión que se viene marcando desde que nacen incluso. Y ya como después de los 20 años, que es el grupo de nosotros, arriba de ellos, evidentemente, 7 de cada 10 está presentando pues esa combinación. Fíjense bien, un 74.5% en la actualidad están presentando sobrepeso y obesidad. Es decir, la mayoría de la población en México adulta presenta o cursa con esta comorbilidad, ¿no? Más aparte de todos los achaques que tenemos. Amigo. Y por ejemplo, en el estado de Sinaloa, nuestro estado, prácticamente nuestra población, la que nosotros trabajamos, ¿no? En la que estamos bien sumergidos en la salud pública, pues para atenderlas. Menor de 5 años, un porcentaje de 6.7 de esos más de 3 millones que habitamos en Sinaloa, ¿no? La población escolar está en un 30.8%. Y los jóvenes presentan el 35.4%, pero fíjense la tendencia, ¿no? Ya en los adultos jóvenes y mayores, arriba de 20 años, pues estamos en el 76.1% en el estado de Sinaloa. Quiere decir entonces, pues, que la mayoría de los sinaloenses presentan este grado de sobrepeso y obesidad. Prácticamente lo hemos llegado a normalizar porque, pues, se presenta más en toda la población, ¿no? Ahí andan caminando, ahí andan entre nosotros, y evidentemente esa convivencia pues obviamente tiene que regirse armoniosamente, ¿no? Sin estigmas, sin bullying, sin nada de esas consecuencias, esos asuntos, perdón, que consecuentemente pueden traer trastornos, ¿no? Amigo. Y bueno, en este caso, ya hablando de cuestiones metabólicas, pues obviamente el sobrepeso y la obesidad están relacionadas con todo lo que tenga que ver en los riesgos cardiometabólicos, ¿no? No podemos atribuirle toda la genética, tan solamente como entre el 2.7 más o menos por ciento de todo lo que antañe a nuestro organismo, solamente eso puede partirse de la genética. Antes era muy marcado que dijéramos que es por genética que estoy presentando esto. No obstante, hemos llegado a las conclusiones de que en la actualidad podemos nosotros detener o podemos, por ejemplo, retardar que se presente una enfermedad que por tendencia genética somos propensos. Y esto se debe también, obviamente, a las conductas, a los hábitos alimentarios, que podamos ir eligiendo. Es decir, está en nuestras manos, pero también hay que decirlo, pues, trabajar entre todos juntos para que los entornos nos favorezcan y para que la promoción de la salud llegue cada vez más fuerte y esté más marcada, de tal manera que llegue un punto en que digamos, ya están de tanto, ya lo vamos a tomar para bien, ¿no? Entonces, ese es el riesgo global entre lo que es la diabetes, los eventos cardiovasculares, y que bueno, en México una de las principales causas de muerte son precisamente los infartos, ¿no? Generados por eventos cerebrocardiovasculares. Amigo Juan Carlos. Y bueno, pues también hay ciertos, fíjense bien, dominios, le llamamos, para considerar
en la evaluación de los riesgos de los pacientes con obesidad. Obviamente hay esta parte en la que tenemos que darle seguimiento, ¿no? Un punto que comentaba, por ejemplo, anterior, que era cuando hablábamos sobre el índice de masa corporal, pues como en la actualidad, por ejemplo, uno de los principales puntos que viene para detectar estos riesgos, fíjense, es la evaluación, es el grado de grasa visceral, ¿no? Entonces, más allá del IMC, en la actualidad debemos de preocuparnos por el porcentaje de grasa corporal, pero sobre todo el de la grasa visceral, porque el de la grasa visceral es el que afecta a los órganos, y una vez que el tejido adiposo pues llega, ¿no?, a ese proceso, a estar afectando más bien los procesos metabólicos, pues evidentemente habrá una inflamación sistémica, habría estos cambios modificables dentro de la misma, ¿no? Factores de riesgo. Los tratamientos pues incluyen una serie, ¿no?, de terapias, de obviamente fármacos, pero también desde luego todo lo que tiene que ver con la actividad física, la terapia nutricional, la terapia psicológica, que ahorita lo vamos a ver a continuación. Doctor. Y por ejemplo, ¿no? La Sociedad Española de Medicina Interna maneja esta infografía. Es una infografía que me ha gustado mucho y me ha parecido muy adecuada en el contexto del individuo, como por ejemplo, si nos damos cuenta en el eje principal, pues se encuentra el individuo, ¿no? Ella, él, y que obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión de los hábitos, el estilo de vida, pues irrumpen a que haya un aumento en el riesgo de presentar ciertas alteraciones, ¿no? Sin embargo, pues bueno, están las enfermedades cardiovasculares, las metabólicas hepáticas, incluso también lo comentábamos anteriormente, la alta tasa de incidencia que se ha estado presentando por esteatosis hepática en población joven. Entonces dice uno, ¿por qué una alteración metabólica que antes era relacionada con personas adultas, pues ahora se presenta en menores de edad, que es el hígado graso? Y lamentablemente es, insisto, por esa alta ingesta de densidades energéticas muy elevadas, sobre todo de las grasas con azúcares, esa combinación, ¿no?, que hace que se eleven los triglicéridos y que desde luego afecta en mucho lo que es el funcionamiento hepático, ¿no? Obviamente, también hay los tratamientos que se tienen que manejar alrededor de todo esto, ¿no?, que se va generando. Por ejemplo, al último de alguna ocasión, en un escrito que hice para un periódico, lo llamé así: obesidad, puerta a la enfermedad renal, ¿no? Porque generado de ello se llega a presentar esta enfermedad renal, y de no atenderse a tiempo, pues se presenta la insuficiencia renal. La población en México que presenta enfermedades renales en la actualidad es como del 14%, más o menos, entre el 14 y el 16, si no me equivoco, y es un alto número. Entonces, y esto obviamente se debe, insisto, en consecuencia a que ya se presenta con obesidad, diabetes, hipertensión, en su momento ya llegó a desarrollar síndrome metabólico, y desde luego la falla renal pues no puede pasar en vano, ¿no? Amigo, la que sigue. Y bueno, ¿cómo estamos en el contexto de la salutogénesis, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Prácticamente todo lo que tengamos a favor del individuo, pero también de instituciones, de promotores, del área de la salud, en la que se brinda una atención, en la que se eduque y en la que se promueva adecuadamente, pues ese contexto es la salutogénesis. Más allá, pues, de estar siempre hablando, ¿no?, del contexto negativo, que pues es que tenemos un alto índice de consumo de productos ultraprocesados, pues también tenemos que buscar cómo afrontarlo. No nada más nos podemos estar quejando, como dicen por ahí, literalmente, sino que tenemos que dar propuestas, ¿no? Y ahorita, incluso en el contexto que se está viviendo en la comunidad de nosotros, pues tenemos que dar propuestas también, tenemos que alzar la voz ante todas estas situaciones, y la salud pública pues no es para menos, ¿no? Amigo, la que sigue, por favor. Y aquí, ¿cómo estamos? Pues, de acuerdo a lo que vienen siendo unas
un manejo que se está dando en la actualidad sobre guías prácticas clínicas mexicanas, fíjense, para el manejo del sobrepeso y la obesidad en adultos, son estrategias. Hay que empezar con ciertos puntos y ciertas pautas y hacerlo bien. Esto nos va a nosotros orientar también a que el trabajo que tenemos, pues no es nada más el de recibir a esa persona cursando con obesidad, darle una dieta, darle un medicamento y sabes que échale muchas ganas que te vaya bien. No, al contrario, este proceso debe de ser más complejo porque incluso se ha hablado de que en México no hay un diagnóstico como tal de la obesidad y esto se debe también a estos lamentablemente manejos que se dan en los institutos de salud, salud pública sobre todo, porque bueno, el acumulo de pacientes, la no intervención inmediata, los tiempos de espera, hay una serie de cuestiones ahí que hacen que el trabajo a veces pues no se dé oportunamente, ¿no? También por los tiempos. Entendemos esa cuestión, no obstante, creo que aquí es también un llamado para que realmente se trabaje en ese punto, ¿no? Pero bueno, como una de las estrategias está la evaluación clínica, es decir, dar un diagnóstico oportuno, insisto, y obviamente basarnos en un tratamiento que sea adecuado, individualizado y en el contexto regional de esa persona. No es la misma, insisto, una persona que vive aquí en Culiacán a una persona que vive allá en una comunidad o en un campo pesquero. Desde luego que no, los entornos son diferentes, los diagnósticos por lo tanto tienen que ser, es cierto, iguales y precisos, pero con un tratamiento diferente, ¿no? Amigo, en torno a los tratamientos para la obesidad, y se dice tratamientos en el contexto general, no necesariamente fármacos, está lo que es la intervención conductual como un punto central, pero también lo que es la farmacoterapia, así como la cirugía bariátrica en algunos casos, que lo vamos a ver más adelante, y desde luego la terapia nutricional. Amigo, la que sigue. En este punto también, esta terapia de nutrición médica, obviamente en conjunto, una integral, es el componente central. Aquí prácticamente de ello va a depender mucho esa evolución que tendrá que darse sujeta en este individuo, en ellos, en ellas, para que logren adherirse. Porque uno de los principales problemas en México, en nuestra población, es la adherencia a los tratamientos, es la adherencia a los cambios de estilo de vida. Muchas veces se nos dificulta y esa dificultad se debe pues a que traemos muy arraigado esas malas conductas donde no nos agarramos de tal a cumplir esas metas, pues por eso es que comúnmente siempre a principios de año pues los se abarrotan, ¿no? Los gimnasios, terapias mentales, las consultas con los nutriólogos, nutriólogas. Sin embargo, al poco tiempo hay un abandono, ¿no? Y ese abandono se debe lamentablemente a la falta de adherencia que debe de estar sujeta a este trabajo integral, ¿no? Entre nutriólogos, médicos, lo que tiene que ver también con psicólogos, psicología, y que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces este componente es central, pero obviamente no dejemos pasar por un lado el ejercicio, las actividades físicas, desde luego, porque en la actualidad es más la población sedentaria, ¿no? Lamentablemente tenemos una alta tasa de sedentarismo, un mal sueño y obviamente un mal manejo del estrés. Entonces no es solamente la nutrición. Por ello, como nutriólogo, como profesional de la nutrición, especialista de la misma, siempre me gusta hacer comprender a las personas que acuden a nuestro apoyo, a nuestra orientación sobre estos puntos. ¿Te puede ayudar la dietoterapia? Sí. Con la pura dietoterapia puedes obtener un resultado, pero llegará un punto en el que nos vamos a estancar. Y ese estancamiento se debe a que necesitamos ayudarle obviamente con ejercicio, con actividades físicas, dormir bien, las horas de sueño que son, obviamente, ojo, en calidad y reparadoras, porque no es lo mismo dormir 6 horas en el que te estás despertando por situaciones, en el que no descansas porque no concilias tu sueño, y eso obviamente no es favorable. Y el manejo del estrés, porque de repente, pues, híjole, la población mexicana tenemos estrés de todo. Y más ahorita, imagínense aquí en el contexto de nuestra ciudad, de nuestro estado, como estamos en las cuestiones de ni hablar, hay un estrés explosivo, ¿no? A la orden del día. Amigo.
Y bueno, la actividad física, fíjense en este punto, ¿no? Me encanta esta guía porque hay algo que le llaman ahora el snack de ejercicio. Normalmente el snack lo relacionamos con ese tentempié, esa colación que podemos consumir entre comidas o cuando hay un poco de ansiedad o hambre, ¿no? Para guardar un intervalo de tiempo. Sin embargo, ante precisamente el sedentarismo que existe, precisamente ante la falta de tiempo, que normalmente es una de las razones que da la población mexicana para no hacer ejercicios y actividades físicas, es que se promueven estos snacks de ejercicios. Ahorita, por ejemplo, prácticamente ya vamos para una hora que estamos sentados. ¿Qué es un snack físico? Levantarnos. Levantarnos, amigo, levantarnos. Este snack físico nos ayuda para eso, ¿no? Nos ayuda. Este movimiento, estos estiramientos prácticamente es un snack de ejercicio y lo tenemos que estar haciendo al menos un minuto entre estos intervalos. Fíjense lo oportuno que vienen siendo estas guías para promover, vaya, la actividad física, ¿no? El ejercicio y que obviamente se condiciona a tener favorablemente un mayor metabolismo de todo, ¿no? Amigo, la que sí. Y bueno, obviamente con ello, insisto, que aprovechando el contexto, lo repetía, lo comentaba al principio, en el contexto, vaya, de la salud mental, que ahora es el 10 de octubre, jueves que viene, hay que hacer intervenciones de salud mental y conductual. Aquí nosotros en la Sociedad Sinaloense de Salud Pública contamos con múltiples profesionales del área de la salud mental y psicología, y ellos y ellas mejor que nosotros entienden esos factores psicológicos, ¿no? Porque tienen que trabajar, ojo con este punto, la historicidad de cada persona. Somos individuos distintos, pensantes distintos, con emociones distintos y motivados a través de distintas vías para que podamos efectuar una acción. Y esto obviamente tiene que trabajarse con esta intervención de salud mental, ¿no? Recuerdo la licenciada Ana Uquide, psicóloga de nuestra asociación aquí también, no estoy seguro si está presente, en una de las últimas sesiones que hubo, ella comentó que si cuántas personas acudíamos, por ejemplo, a terapia, ¿no? Y yo recuerdo haber visto ahí que muchos levantamos la mano. Y me incluyo porque realmente esas intervenciones de salud mental vienen a beneficiarnos, pues vienen a hacernos mejores individuos, con mejor motivación, que nuestras emociones estén obviamente más disparadas, más tranquilas, más equilibradas y obviamente tener pensamientos positivos, ¿no? Que es lo que buscamos a través de la historicidad que tenemos, que obviamente no puede borrarse, sin embargo podemos nosotros sujetarla a nuestra disposición, ¿no? En el contexto de la farmacoterapia, pues bueno, el tratamiento, ojo con este punto, ¿no? La farmacoterapia está indicada, obviamente, el tratamiento para pacientes que solamente estén presentando un índice de masa corporal arriba de 30 y que tengan al menos una comorbilidad, pues que puedan presentar, obviamente, obesidad con diabetes, obesidad con hipertensión. Eso es lo que hacen las guías, sujetas a eso. No obstante, pues en la actualidad vemos que hay una indiscriminada consumo de medicamentos para la pérdida de peso que están mal empleados, hay que decirlo así, y que lamentablemente generan trastornos metabólicos, endocrinos, etcétera. ¿Cuáles son los que están disponibles en México y que son seguros? Está el semaglutida, la liraglutida, una combinación de naltrexona con bupropión y lo que es el Orlistat. Esos son los que maneja esta guía y que considera como seguros para brindarse, obviamente cumpliendo con el parámetro de arriba, que es que esté arriba de un índice de masa corporal de 30 y que tenga al menos una comorbilidad. Yo creo que es punto muy importante para reflexionar porque, insisto, hay personas que presentan con sobrepeso, incluso están apenas en el 25-26 y ya andan buscando estas ayudas, ¿no? Amigo, la que sigue. Y bueno, ya en última instancia tenemos la cirugía bariátrica, ¿no? Prácticamente también hay que decirlo, ha incrementado el manejo bariátrico aquí en Sinaloa, a nivel nacional también, pero tenemos clínicas de bariatría que prestan estos servicios y que en su parte
pues la mayoría está bien regulada, obviamente, y cuenta pues con estas guías también en las que debe de cerciorarse que cumpla con los requisitos. Los requisitos es que debe ser una persona que presenta obesidad severa con muchas complicaciones y que no ha sido útil lo que es la dietoterapia, no ha sido útil por sí sola la farmacoterapia, no ha sido por sí sola útil tampoco la intervención de salud mental, y desde luego no se hable de las actividades físicas o de ejercicio, que es algo con lo cual no puede sostener, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las más comunes o las más recomendables? Lo que es el bypass gástrico y la gastrectomía en manga. Ojo, versus lo que vienen siendo los procesos, por ejemplo, de liposucción, que lamentablemente pues vienen solamente a paliar, por decir así, momentáneamente esta presentación de obesidad, ¿no? Y que a decir, y disculpen la palabra o la expresión, pero a decir de los expertos en bariatría chilenos, ellos refieren que cuando se someten a ese proceso es más, ¿cómo se dice? Posible que se tengan que volver a carrocear, a utilizar otra vez ese proceso de liposucción más adelante, ¿no? Porque igual no hay un cambio subjetivo de hábitos. Entonces tenemos que trabajar mucho en que la persona que se va a someter a un proceso de cirugía bariátrica, lo dictan las guías aquí en México, se esté 3 meses atrás o más incluso, esté yendo a intervenciones de salud, esté yendo con su médico internista, esté yendo con el nutriólogo, esté yendo a enfermería, esté yendo con endocrinólogo y desde luego con su médico bariatra. Pregunto, ¿cuántos lo hacen? ¿No? La que sigue, amigo. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué tenemos también aquí en el contexto de la salutogénesis? Las guías alimentarias, ¿no? De las recomendaciones que ahora con las nuevas reformas a las normas que se han venido haciendo, pues son más sutiles, ¿no? Y nos dan recomendaciones muy amplias, en las cuales incluso la lactancia materna entra como centro o como una de las principales. Y esto obviamente conlleva que años atrás, por allá en el 2017-18, la lactancia materna en México era como el 14% de las mujeres que estaban amamantando. Sin embargo, en la última en Salud que se hizo, ya había alrededor de casi 40%. Quiere decir que la mitad de la población de mujeres lactantes, pues ahora sí brinda este nutrimento, ¿no? En el cual, insisto, se deriva pues todas las mejoras para ese producto. Y en ese sentido también la OMS refiere que hasta los 2 años se le puede brindar lo que viene siendo la lactancia materna. No obstante, los primeros 6 meses tienen que ser sujetos únicamente y exclusivos, ¿no? Igual se hace de la atención de que se consuman, fíjense bien, en orden más verduras y frutas, siempre poniendo en primer lugar las verduras. Es ahí en estos alimentos, las frutas y las verduras, donde vamos a obtener los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, pero un punto muy importante, la fibra. La población mexicana tiene un consumo de fibra muy bajo. ¿Y qué creen? La fibra es un prebiótico. La fibra promueve la salud de la microbiota. Y ya ven que ahora se relaciona la microbiota con el cerebro, se le llama nuestro segundo cerebro a lo que es la salud digestiva. Entonces, con la microbiota y sus bacterias y las hormonas que se segregan ahí en el intestino, porque tenemos aquellas como por ejemplo la grelina o la leptina, ¿no? Hormonas indispensables para lo que tiene que ver el apetito y la regulación del mismo, y se ven atrofiadas por este excesivo consumo de productos ultraprocesados, que llega la insulina y las bloquea, ¿no? No llegan al hipotálamo. El consumo de leguminosas. México, pues bueno, tenemos varios tipos de frijol, por ejemplo, el mayocobo, que es el güero, el pinto, ¿no? Sobre todo el pintito y el negro, que tienen algunos componentes de antioxidantes que incluso mejoran mucho la condición de las personas que llegan a presentar diabetes tipo 2. Los cereales integrales, y en este contexto no es una galleta integral, sino aquellos que aportan semilla, por ejemplo, entera. Mientras más original esté ese arroz, ese trigo, es mejor esa avena, ¿no? Porque ya los que están refinados obviamente carecen de ella. Menos, fíjense bien, carne de res,
y carnes procesadas. Se hace la invitación a que se consuma más el pescado, en ese orden, el pescado, el pollo y la carne, ¿no? Prácticamente alguien flexitariano, no vegetariano. Evita obviamente los alimentos ultraprocesados, luego todo lo que tenga que ver con el consumo del agua, simple, que es un eje central también aquí. Evita el consumo de alcohol, de tabaco, haz más actividad física y obviamente disfrutar de los alimentos en familia. Sabemos que es un poco difícil en la actualidad, pero conlleva sacrificios que bien valdrán la pena. Amigo, la que sigue. Por ello, sí hay estas campañas, ¿no? Que se han estado trabajando desde el gobierno de México, en el que nos han invitado mucho a qué es lo que llevamos a casa, ¿no? Yo voy al súper, ¿qué voy a llevar a mi casa? Va a depender de esto. Tenemos el plato del bien comer, una de las herramientas que incluso fue modificada y para mi punto de vista, qué bueno que fue modificada, la verdad, porque estaba horrorosa la anterior, así tengo que decirle, y no nos daba el contexto real de todas las regiones. Incluso hay un enfoque también de recomendaciones alimentarias que se llama la dieta de la milpa. Les sugiero, no la incluí, pero les sugiero y los invito a que la busquen ahí en con el uso de sus TICs, en sus smartphones y los motores de búsqueda, que hagan ahí, pongan dieta de la milpa, ¿no? Para que pues se enamoren de ella también, es la cultura mesoamericana. Y podemos apreciar, ¿no? Aquí por medio de estos colores que van en relación al semáforo, pero como por ejemplo el agua se centra adentro, ¿no? En el puro medio, de temporada y producción local. Me encanta eso porque siempre hemos hablado de que en los mercaditos podemos encontrar con mayor accesibilidad de alimentos de la temporada, que por ejemplo ahorita, bueno, ya pasó el mango, ya pasó la lichi, ahorita tenemos pues guayaba, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y obviamente evita los productos con sellos, ¿no? Que ahora, pum, nos pusieron estos etiquetados. Amigo, la que sigue. Y tenemos otra también, que es la jarra del buen beber, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el nivel 1, que se supone es lo que en su mayoría deberíamos de consumir, tenemos el agua potable natural, agua simple natural. Esta es simplemente, no alcalina, no con procesos, no, agua potable natural, ¿no? La simple. 6 a 8 vasos, que es el estándar que se utiliza para la población mexicana, igual a leche semi y descremada, ¿no? Bebidas de soya sin azúcar adicionada, hasta 2 vasos en el nivel 2. El café y el té sin azúcar, hasta 4 tazas para los que somos café lovers. Ahí mi amigo Juan Carlos, el doctor, no me va a dejar mentir, pero cafeteros, entonces sin azúcar, café negro, y miren, hasta 4 tazas. Esas 4 tazas más o menos nos dan un condicionante de menos de 400 miligramos de cafeína al día, porque si superamos los 500 miligramos, alrededor de 6 tazas, pues obviamente estaríamos en un exceso de cafeína, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte también. Luego en el nivel 4 nos encontramos con las bebidas no calóricas, con edulcorantes artificiales, hasta 2 vasos, pero siempre poniendo ese asterisco de ojo, ¿no? ¿Y qué creen? En el nivel 5, los jugos de fruta, leche entera, lo que son las bebidas alcohólicas o deportivas, medio vaso. Y ahí les va lo que más consume en México. 0 vasos. ¿Y qué creen? Insisto, somos el primer lugar en consumo de bebida de cola, ¿no? Amigo, la que sigue. Y bueno, ya para cerrar, dentro de las recomendaciones puntuales, amigos, si gustas, dale todas, no hay problema ahí, ¿no? Las voy a ir comentando ahí nada más. Hasta el último que dice atender al nutriólogo. Ahí. Muy bien, pues las recomendaciones puntuales, y los invito tanto como nutriólogo, sin embargo también como promotor de la salud y como difusor de la misma, los invito a que llevemos estas recomendaciones primero con nosotros, a nuestro entorno familiar, a nuestros pacientes, a nuestros estudiantes, a nuestra familia, prácticamente a nuestro entorno poblacional, para que estemos en una, ¿cómo les diré? En una sintonía en la que todos prácticamente tengamos acceso pues a buenas fuentes de información, a una mejor calidad de alimentación y desde luego
que la calidad de vida pues sea lo más óptima posible. ¿Qué sugerimos? El aumento de la ingesta, ¿no? De verduras, insisto, en ese orden, frutas, cereales integrales y leguminosas. Hay que aumentar el consumo de los frutos secos. Lamentablemente no existe ese hábito, pero ahí, por ejemplo, podemos encontrar magnesio, selenio, que ayudan a los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Y nos hacen pues sentir mejor. El pescado que aporta pues omega 3, el consumo de productos que aportan omega 3 en México es muy pobre, realmente, ¿no? Lo pongo en primer lugar, pero sinceramente el pescado es uno de los alimentos que menos suele consumirse la población mexicana. Incluso si hablamos de que a la semana hay familias que no comen pescado a la semana y que incluso lo pueden llegar a consumir una vez al mes, y me atrevo a decir que se me hace mucho, poco, pues entonces a invitar al consumo de estos productos, y si no, pues ni modo, hay que ayudarle al organismo, insisto, y puede suplementarse o complementarse más bien con omegas, ¿no? Lo que es la carne roja, ¿no? La alimentación de acuerdo con el índice o la carga glicémica. Lo comentamos anteriormente, insisto, la población consume con mayor carga glicémica, y esto hace que se eleve, ¿no? Que se disparen los picos de insulina. Tenemos un trastorno de alimentación bien marcado también, que es estarnos checando, bueno, estarse checando la glucosa, ¿no? A través de qué tanto se ha disparado, por ejemplo, con base a lo que se alimenten. Los estilos de cocción tienen mucho que ver, no freír, fíjense bien, al hecho de hidrogenar el aceite, permitir que humee, por ejemplo, en una guisada, ese aceite y esa comida se satura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que humee ese aceite, ¿no? La preparación de los alimentos tiene muchísimo que ver, el manejo de los mismos, para evitar también contaminación cruzada. Consumo de agua simple habitualmente, el cambio de conductas alimentarias. Insisto, nuestra población hace cenas súper pesadas y muy tarde. Tenemos un entorno aquí en el que ¿qué se nos antoja cenar? Pues lo más obesogénico, lo más grasoso que exista, ¿no? No voy a dar nombres, pero ya se imaginan. Entonces, cuidar esa parte. Invitar a la gente a que considere, conozca y se relacione mucho con su ciclo circadiano, ¿no? Este punto de 12 horas noche o 12 horas día, porque de ahí depende, biológicamente, nosotros estamos diseñados para regir nuestras actividades, el proceso de neurogénesis, por ejemplo, en la noche, y durante el día, pues obviamente alimentarnos, ¿no? Para que lo de la noche se produzca adecuadamente en esa calidad de sueño, ¿no? Como por ejemplo, desde la mañana el primer destello solar hace que uno se active. Entonces vean esa parte, el gen clock es maravilloso, ¿no? El ciclo circadiano creo que lo es todo. Los ejercicios cardiovasculares y de fuerza, y enfatizo el de fuerza sobre todo, que incluso no sé si está aquí mi colega Camilo Hernández, doctor Camilo Hernández, porque por ejemplo, me ha invitado a hacer algunas actividades, sobre todo enfocados en la fuerza, y esto es para prevenir sobre todo la sarcopenia en adultos mayores. ¿Y qué creen? Ahora en la actualidad tenemos la sarcopenia obesogénica. Entonces viene implícito en que esta adulta mayor, esta persona mayor, presenta obesidad mórbida por la grasa, ¿no? Visceral que tiene acumulada, pero lamentablemente una estructura muscular pues debilitada, ¿no? Entonces trabajemos fuerza, ¿no? E invitarlos, ojo con esto, no consumo frecuente. La palabra mágica es la frecuencia, ¿ok? De los productos ultraprocesados. No digo que a veces se nos antoje, pues lamentablemente una galletita o algo así, pero no frecuentarlo. La clave está en la frecuencia. No agregar a los alimentos, por ejemplo, sal en exceso, porque suele ser que en México la cultura es agregar sal antes incluso de probar un alimento, ¿no? Entonces ese es un mal hábito que por lo mismo tenemos alrededor del 30 y tantos por ciento de la población diagnosticada con hipertensión. Azúcar igual, mientras menos azúcar consumamos añadido es mejor. Entendemos que el azúcar viene presente en todos los alimentos por naturaleza, ¿no? Y obviamente cuidar el consumo de las grasas saturadas, y desde luego es así, desalentar las grasas trans. Y bueno, para todos hay que entender, ¿verdad? Que llega el punto en que no lo sabemos todo, y que obviamente la integralidad en las áreas de la salud debe de ser mutua y debe de
estar siempre por encima de los intereses. Hay que trabajar integralmente. Interconsultar a nutriólogos, interconsultar, por ejemplo, tenemos aquí presentes podólogos, tenemos presentes odontólogos. Entonces, esta parte, ¿no? de enfatizar que el trabajo es integral, es mutuo, para que así se promuevan mejores conductas, favorecer más a la población y que lleguen a la edad adulta, esa esperanza de vida que tenemos en la actualidad de arriba de 70 años con una buena calidad de vida. Amigo, la que sigue. Y ese es un análisis integral en relación a las determinantes actuales de la epidemia de obesidad en México. Gracias. Agradecemos muchísimo la ponencia, brillante ponencia, que bueno, creo que nos dejó volando la cabeza por todo lo que ya nos dijo que no debemos de comer y que nos encanta comer al maestro Julio Mendívil. Hay muchas manitas aplaudiendo. Y voy a proceder a leer algunas de las dudas que los asistentes nos dejaron a través del chat. La primera, maestro Julio, habla acerca del consumo de agua. Nos preguntan cuál es la mejor agua para consumo. Aquella, por ejemplo, alcalina, o bien las aguas embotelladas, o cuál es el agua que más recomienda consumir. Bueno, en este caso realmente lo reitero, lo comenté anterior, el agua alcalina, sinceramente, más allá de la mercadotecnia, no ofrece beneficios. El agua simple incluso debe traer minerales, pues por naturaleza debe contener, y lo debe de contener por lo mismo porque lo requerimos, ¿no? Entonces es un requerimiento natural, y lo ideal es el agua simple, insisto, el agua de grifo. Nada más que en nuestro entorno y aquí, sobre todo en la sociedad sinaloense, tenemos, bueno, que son expertos la mayoría en epidemiología, pues ellos nos podrán decir también o dar mayor énfasis en qué puntos, por ejemplo, el estado es posible beber agua de grifo y en cuáles lo mejor es consumir agua purificada, ¿no? Pero en este caso, mi sugerencia es agua simple, y aumentar el consumo. Yo sugiero siempre que al levantarnos tomemos agua. Y al querernos ya acostar para descansar, dormir, conciliar el sueño y ayudarle al ciclo circadiano, tomar agua, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta habla acerca de los sellos en los alimentos procesados. Hay muchas dudas de qué es lo que significa un sello en este tipo de alimentos. Si pudiera explicar un poco más acerca de lo que significa. Bueno, a raíz de la reforma que se hizo a la norma, ¿no? Se integraron estos sellos de advertencia, hay que decirlo así, porque realmente había una complicación en el anterior etiquetado, en el que no comprendíamos hasta cierto punto qué es lo que estábamos consumiendo. Lo que se busca ahorita es como que enfatizar a la población y advertirle que ese producto tiene añadido ingredientes críticos. ¿Cuáles son los ingredientes críticos para nosotros? El sodio, el azúcar añadido, ¿no? Insisto, lo que es la grasa saturada, trans y edulcorantes, que incluso los edulcorantes están relacionados con una disbiosis microbiótica y que viene una leyenda, de hecho, para los menores de edad que no consuman productos con edulcorantes, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros tener una mejor elección. Se categoriza por cada 100 gramos de ese producto. No obstante, si ustedes me llegaran a decir, ¿sabes qué? Pero agarré el de menor, una porción chiquita de 30 gramos, déjenme decirles que no importa, el ingrediente crítico está incluido, ¿no? Entonces, es un beneficio, ¿no? Lo hemos visto, ha funcionado. Realmente parte de las reformas, junto con otras que vienen ahí encaminadas, ha sido útil, ¿eh? Ha sido útil. Muchas gracias. La siguiente pregunta. En relación también, obviamente, con la obesidad, ¿cómo abordar con los pacientes que padecen
esta enfermedad sin que ellos se sientan juzgados o bien que cause problemas psicoemocionales. Nos comenta nuestro participante que, bueno, pues las redes sociales tienen pues una gran influencia, ¿no? Sobre la imagen que tienen las personas de sí mismos. Entonces, ¿cómo poder abordar la enfermedad de la obesidad con los pacientes sin que se sientan emocionalmente afectados? Bueno, está muy complejo, ¿no? Porque es es un proceso multifactorial. No obstante, lo comentaba también, el estigma que actualmente impera en nuestra población, pues hace que de cierta manera haya haya un mal manejo, ¿no? Social sobre, o una mal percepción, porque aquí se trata de la percepción social. Entonces, esta percepción social, pues, permite que de repente, colectivamente, ¿no? Se estigmatice a cierto grupo. Tenemos un montón de grupos. No obstante, creo que se ha trabajado muchísimo la cuestión de la salud mental, aportarle ahora que creo que lo hemos hecho más visible y que obviamente al hacerlo más visible también nos permite a nosotros pues una aceptación, ¿verdad? Como tal. Y obviamente al aceptar este problema, esta patología, pues obviamente tenemos que darnos a la tarea, ahora sí, de encaminarnos en cómo mejorarlo, ¿no? O sea, cómo trabajar en ello para pues ser una mejor persona. Lamentablemente se ha distorsionado mucho la situación de la obesidad mórbida, a tal grado que ha habido campañas, por ejemplo, internacionales, en donde se ilustran o donde se buscan, por ejemplo, aquellos, ¿cómo les diré? Estereotipos, vaya, estereotipizando, que es bien visto ahora ver a personas con obesidad mórbida, incluso en ropa interior, ¿no? Entonces, lo comentábamos y bueno, la literatura y la referencia de bioevidencia científica nos lo marca, está ligada a más de 12 tipos de cánceres, ¿no? Al menos. Entonces, no debemos romantizarlo, sino entender que en algún momento pueda propiciarse alguna alteración y es cuando tenemos que tener ese cuidado. Entonces, yo los invito a que entendamos, ¿no? Primero, obviamente, todo lo que está en nuestro entorno y no sentirnos culpables porque finalmente, hay que decirlo, no es un asunto individualista. Si lo vemos como un asunto individualista, jamás, nunca vamos a progresar contra esta epidemia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que abordar como un asunto que a todos nos compete y hacer trabajo y sinergia. Y desde luego que hay que entender que también los entornos obesogénicos, los productos obesógenos también, incluso los entornos que tenemos, el transporte, las industrias, pues no favorecen mucho, incluso las mismas políticas públicas a veces no ayudan. Entonces tenemos que hacer parte, la población desde nuestras trincheras, apoyar lo más que se pueda dando difusión, promoviendo estilos, conductas y lo más importante, también hacerles ver que aquí estamos, ¿no? Que cuentan con nosotros y que pueden acercarse en cualquier momento. Finalmente, más allá de una consulta, pues somos sinaloenses, ¿no? Somos mexicanos, para eso estamos, para ayudarnos, ¿no? Muchas gracias, maestro Julio. Finalmente, nos preguntan la importancia de los suplementos alimenticios. Los recomienda y nos ponen el ejemplo del magnesio, que bueno, pues es un elemento que interviene en más de 100 procesos metabólicos del cuerpo. ¿Recomienda la suplementación? Al organismo hay que ayudarle y más en la actualidad en donde lo que consumimos pareciera que a veces viene menos aporte nutrimental, sobre todo en el ritmo de vida que tenemos. Lo comentábamos que ahora somos una población moderna, ¿no? Que tenemos esa disponibilidad alimentaria, sin embargo no contribuimos al consumo adecuado de ella y tenemos un excedente de energía pero no de nutrientes. Muchas personas lamentablemente hacen una o dos comidas nada más
Y no estoy diciendo que esté mal siempre y cuando estén cumpliendo su requerimiento, ¿no? Energético, pero no están cumpliendo con él. Entonces, sí, el magnesio, por ejemplo, que estimula los neurotransmisores, obviamente mejora mucho lo que viene siendo el estado anímico, ¿no? Desde luego que también el selenio, todos estos que comentábamos y que vienen muy presentes también en los frutos secos, pero como el omega 3 hay que decirlo, son en muy pocas cantidades y entonces sí hay que ayudarle al organismo. Los invito también a que hagan un buen uso, obviamente no irracional del consumo de lo mismo, porque muchas veces compramos un multivitamínico, aparte se compra un extra calcio, se compra un extra de vitamina. Que lo importante es consultar, obviamente, a un profesional de la salud para que él determine en qué condición sí le conviene, ¿no? Pero soy aliado. Muchísimas gracias por sus respuestas, maestro Julio, y le pasaré el uso de la voz al doctor Juan Carlos Navarro. Adelante, doctor. Gracias, doctora Celius. Pues, maestro Julio, muy agradecido con tu ponencia, con tu participación, con tu conocimiento, que nos puedas compartir con tu conocimiento sobre esta temática tan importante que hemos estado platicando pues en semanas anteriores y llevando a cabo en esta ocasión este tema tan importante, que sigue siendo un problema pues muy importante y seguirá siendo un problema muy importante en materia de salud. Hay mucho que trabajar, sin embargo, el diagnóstico de obesidad sigue siendo un diagnóstico muy olvidado hoy en día, y nos estamos enfocando en hipertensiones, en diabetes, en síndrome metabólico, pero como tal, como obesidad, no lo estamos volteando a ver, mientras que no tengamos un signo característico sobre hipertensión, mientras que no tengamos datos de diagnóstico de diabetes, bueno, hasta ahí nos podemos quedar. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en esta temática, y esperando poder más adelante poder tener mesas de trabajo y poder crear entre esta sociedad sinaloense de salud pública propuestas para nuevas legislaciones, y con ello tener una mejor certeza, una mejor salud para la población sinaloense, no solamente para la población sinaloense, sino que para la población mexicana. Maestro Julio, como tú lo comentabas, no somos sinaloenses, somos mexicanos, y la intención es generar una conciencia y un bienestar físico, mental hacia pues toda la población. Agradezco muchísimo a todos quienes estuvieron presentes el día de hoy. La verdad que me dio mucho gusto tener a tantos amigos, socios y estudiantes, médicos internos de pregrado, residentes de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social. La verdad me deja muy, muy buen sabor de boca esta asistencia, una asistencia muy fluida. Y pues esperamos que quienes no sean socios, bueno, pues que nos hagan los contactos para que puedan afiliarse con nosotros y crear esta sociedad sinaloense de salud pública como una sociedad más consolidada aún. Les agradezco a todos, y pues siendo sábado 5 de octubre, 10:34 de la mañana, pues cerramos esta sesión académica. De nueva cuenta, agradeciendo a todos y todas la asistencia a la presente. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenos días.